La abuela Margaret murió un jueves. 91 años. Lúcida hasta el final. Ella usaba perlas incluso para las citas médicas. Y corregía la gramática de los camareros con una sonrisa. Cuando llegó la llamada, no lloré. Preparé té, abrí mi laptop y me quedé mirando un documento en blanco hasta que el sol se fue. El funeral fue formal, de buen gusto, tal como era ella. Usé un traje que no había lavado en seco en 3 años y me quedé en la parte de atrás con las manos en los bolsillos. La prima Emily sollozó dramáticamente durante todo el servicio. Un pañuelo con mango de perlas secando ojos que no habían parpadeado con simpatía la última vez que la vi. Después, la familia se reunió en la oficina con paneles de caoba del abogado de la abuela, el señor Lane, calvo y con los ojos hundidos, que parecía haber esperado este momento tanto como ella. Nos sentamos en silencio mientras él leía. Joyería, acciones, propiedad, cuentas, todo fue para Emily. El lenguaje era clínico, definitivo. A mi amada nieta Emily le dejo la totalidad de mi patrimonio, en reconocimiento a su continua presencia y lealtad. Sentí que la frase aterrizaba en mi estómago como un golpe. No hubo mención de mí hasta el final. Señor Lane se aclaró la garganta antes de continuar. A mi nieto Samuel le dejo un objeto personal que se entregará al fallecer. Está ubicado en la bóveda y marcado en consecuencia. Emily me miró con una especie de curiosidad condescendiente, como alguien que mira a un perro intentando tocar el piano. Algunos familiares se movieron incómodos, pero nadie dijo nada. Asentí una vez, con los labios apretados. Gracias. Señor Lane me entregó un pequeño paquete envuelto en papel marrón y atado con hilo de bramante. Una etiqueta con la letra de la abuela decía, para Sam, manejar con cuidado. Era más pesado de lo que parecía. No lo desenvolví allí. No hice preguntas. Me levanté, me despedí, y me fui con mi dignidad doblada con cuidado sobre mi brazo. Pero por dentro, algo se rompió. No por codicia, ni siquiera por decepción. Por omisión. No esperaba riquezas, pero esperaba ser importante. Éramos cercanos, o eso pensaba. Noches de películas, cartas. Ella llamándome, el único que escucha. Conduje a casa en silencio, la caja en el asiento del pasajero como un regalo de cumpleaños olvidado. No lo abrí esa noche. Bebí una cerveza, lo miré fijamente, y me fui a la cama pensando en todo lo que le dio a Emily, y lo que debió haber querido decir al darme esto en su lugar. A la mañana siguiente, preparé café y me senté a la mesa de la cocina con la caja frente a mí. El papel marrón estaba arrugado y suave por el manejo, el hilo atado en un lazo prolijo como si ella misma lo hubiera hecho. Dudé. Parte de mí no quería saberlo. Parte de mí ya había decidido que sería inútil. Un desorden sentimental. Un premio de consolación. Desaté el hilo y retiré el papel. Dentro había una vieja caja de cedro, rayada en los bordes, un pestillo de latón deslustrado a verde. Lo abrí con lentitud, sin fondo falso, ni compartimentos ocultos. Solo objetos, dispuestos libremente, como si alguien hubiera vaciado un cajón de otra década. Una fotografía descolorida, en blanco y negro, con los bordes curvados, de la abuela joven de pie frente a un teatro. Un relicario en una cadena, con el broche oxidado, un diario frágil, escrito a mano, que olía a polvo y perfume viejo. Una llave deslustrada. Eso era todo. Sin instrucciones, sin nota, solo esto. Me senté allí mirando todo, sintiéndome a partes iguales estúpido e insultado. Emily obtuvo un ático y carteras de acciones. Yo obtuve una caja de zapatos con sobras de tiendas de segunda mano. Recogí el relicario. No se abría. La foto estaba etiquetada como 1953, Ashland, escrito en su cursiva familiar. El diario era frágil, la tinta descolorida a gris, pero aún legible. Pasé a la primera página. No era un diario. Era más como un registro. Fechas, nombres, pensamientos garabateados en los márgenes. Lo cerré y me quedé mirando la llave. Pequeña, de latón, sin marcar. Sonaba al girarla entre mis dedos. Inútil. Todo eso. Y sin embargo, no lo tiré. Quería hacerlo. Casi lo hago. Lo llevé a la basura, me paré sobre el contenedor, y simplemente me detuve. Algo no cuadraba. La abuela no era descuidada. Ella no hacía nada sin razón. Volví a la mesa, volví a poner todo en la caja, y la deslicé debajo de mi cama como si fuera un adolescente escondiendo algo que no entendía. Luego me senté en el silencio del apartamento, dejando que el peso de todo se asentara. No sabía por qué me lo había dado. Solo sabía que no podía ignorarlo. Todavía no. Esa noche no pude dormir. Seguía escuchando su voz en el fondo de mi cabeza, la forma en que solía decir mi nombre, Samuel, alargado como un secreto. Alrededor de la medianoche, me levanté,
Caminé descalzo por el apartamento y saqué la caja de debajo de la cama. La abrí en la mesa de café, me senté con las piernas cruzadas en el suelo y recogí el diario. El lomo crujió como madera seca. La escritura era inconfundiblemente suya, precisa, fluida, algo formal. No un diario, no exactamente, más como un libro mayor de pensamientos, entradas dispersas unidas a través de los años. Mencionó nombres que apenas recordaba, viejos vecinos, primos, amigos fallecidos hace mucho, pero entonces cambió el tono. Hay cosas que nunca dije en voz alta, escribió. Errores que no pude deshacer. La familia de Emily fue una decisión que tomé con temor. Me atormenta. Me senté más erguida. Unas páginas más adelante. La verdad no siempre es bonita, pero es necesaria. Le dejo lo que puedo a Samuel. Él ve lo que otros pasan por alto. Mi corazón latía fuerte, lento y deliberado. Dentro de una página había un trozo de papel doblado, un mapa dibujado a mano, tinta descolorida, papel amarillento en los pliegues. La forma era inconfundible. La vieja cabaña familiar cerca del monte Hamilton. No habíamos estado allí desde que era adolescente. Una X roja estaba dibujada en la esquina de un dormitorio. Debajo, 3 palabras en mayúsculas. Usa la llave. Eso era todo. Sin explicación. Sin disculpas. Pero podía sentirlo ahora. Esto no era sentimentalismo. Era un rastro. Un camino que ella había dejado solo para mí. Cerré el diario, lo volví a colocar suavemente en la caja y me senté durante mucho rato en silencio. Ella podría haberme dado dinero, propiedad, una explicación simple. En cambio, me dio un rompecabezas. Una voz en mi cabeza, la de ella, dijo: entenderás cuando sea el momento. Agarré la llave, fría en mi palma, y le di una vuelta. Todavía no sabía lo que estaba buscando, pero sabía dónde tenía que empezar. El camino a la cabaña era peor de lo que recordaba. La grava se convirtió en tierra compactada, luego en surcos fangosos que serpenteaban entre los árboles. Los neumáticos gimieron. Mi aliento empañó el parabrisas. Hacía más frío aquí arriba. El tipo de silencio que presiona. Sin señal de celular. Sin distracciones. Solo yo y los fantasmas. La cabaña se veía igual, encorvada y grisácea, como si no hubiera exhalado desde el último viaje familiar hace 15 años. Abrí la puerta principal con la llave de emergencia que aún estaba escondida debajo del ladrillo del porche. El interior olía a pino, moho y tiempo. Muebles cubiertos con sábanas blancas, polvo asentado como nieve. Me moví lentamente, con una linterna en la mano. El dormitorio en la esquina trasera derecha, el mío, antaño, tenía tablas del piso deformadas cerca de la cómoda, justo como mostraba el mapa. Me arrodillé, con el corazón firme pero ruidoso. Hice palanca en la tabla, se resistió, luego cedió con un gemido. Debajo, una caja fuerte de metal, pesada, oxidada, intacta. La miré fijamente. Ella la había puesto allí, la había escondido de todos excepto de mí. Saqué la llave del bolsillo de mi abrigo. La deslicé dentro. Giró con un clic suave y renuente. Mis manos temblaban, solo ligeramente. Lo abrí. El aire olía ligeramente metálico. Dentro, había una pila de documentos en una carpeta manila, un rollo de película en blanco y negro en un bote, y un sobre más pequeño etiquetado como Samuel Confidencial. No toqué nada enseguida. Simplemente me senté sobre mis talones, mirando el contenido como si pudiera desvanecerse si me moviese demasiado rápido. Fuera lo que fuese, cualquier verdad que hubiera enterrado, este era el comienzo, no el final. Ya no estaba sufriendo, estaba investigando. Y no era solo el nieto con la caja de chatarra. Ya no. Saqué primero la carpeta. La solapa crujió cuando la abrí, teniendo cuidado de no romper nada. Dentro había documentos bancarios, algunos de hace décadas y otros recientes. Un puñado de comprobantes de depósito con números de cuenta y fechas, cantidades que comenzaron modestamente y crecieron hasta 6 cifras. Al principio, no lo entendí, pero entonces encontré aquella carta, mecanografiada, firmada, notariada, fechada hacía 3 años. Decía: acuerdo de fideicomiso irrevocable, beneficiario, Samuel Wren. Mi nombre, en negrita. Se me secó la boca. Lo leí 2 veces, luego una tercera. No era una hipótesis, no era una idea. Era real, vigente. La abuela había creado un fideicomiso privado a mi nombre. Activos transferidos, fondos invertidos, sin cofirmantes, sin mención de Emily o su madre, o ninguno de los otros nombres que abarrotaban su patrimonio. Solo yo. Una sensación fría me invadió. No miedo, ni siquiera sorpresa,
más como si la habitación se inclinase sobre su eje. Había más cartas, algunas escritas a mano y otras mecanografiadas. Una de un abogado que no reconocía, una de un banco en Boston, una nota garabateada en la letra cursiva de la abuela, en el margen de una hoja de libro mayor. Lo hicieron todo público. Mantuve algo privado. Me senté pesadamente en el borde de la cama, con la carpeta en mi regazo. Todo este tiempo pensé que me había dejado atrás. Resulta que había hecho lo contrario. Mientras que todos los demás heredaron lo esperado, yo había heredado lo que ella quería decir. No en voz alta, no impugnado legalmente, pero deliberadamente. Ella les dio ruido, ella me dio silencio. Y en ese silencio la verdad. Mi mano regresó a la caja fuerte, ahora temblando ligeramente. Debajo de los documentos había un bote de película negro, etiquetado simplemente 1958. Privado. Lo último en la caja fuerte era un sobresellado, dirigido a Pluma. Samuel. Solo si lo entiendes. Lo dejé cerrado. Todavía no. Miré alrededor de la cabaña, mohosa, crujiente, congelada en el tiempo, pero ahora se sentía distinto, como una bóveda, como un mensaje que había enterrado bajo las expectativas de todos. La confianza no era el final, era el principio. Algo más se acercaba, y tenía la sensación de que el carrete me mostraría lo que los documentos no podían. De vuelta a casa conseguí un proyector a través de un tipo en Craigslist que dirigía un teatro independiente en el centro. Me prestó uno gratis cuando mencioné que el carrete era algo personal. Solo rebobina lo lento, dijo, entregando el estuche como si fuera sagrado. Lo instalé en la encimera de mi cocina esa noche. Cerré las persianas y enhebré la película como recordaba haberlo hecho con la abuela hacía años, noches de verano cuando solía mostrarme viejas películas caseras en el sótano mientras todos los demás bebían vino arriba. El carrete hizo clic al encenderse. Un zumbido llenando la habitación. El metraje era granulado, pero claro, sin tarjeta de título. Solo una sala de estar. La abuela, mucho más joven, sentada rígidamente en un sofá floral. Frente a ella estaba mi abuelo, un hombre que apenas recordaba. Sus voces eran lo suficientemente altas como para distinguirlas. Lo prometiste, Margaret, espetó. El dinero se queda en la familia. Ella no se inmutó. Te refieres a tu hija, quien se casó con un hombre que amenazó con arruinarnos si no cambiaba el testamento. Se me cortó la respiración. El ángulo cambió. La cámara se movió ligeramente, como si alguien más estuviera filmando desde una esquina. Él no es su verdadero padre, lo sabes, dijo, ahora más callada. Pero la crié como si fuera mía, y no voy a dejar que se lo lleve todo cuando ni siquiera es. El audio se desvaneció. Me incliné hacia adelante. Estás exagerando, ladró. Es solo dinero. Ella negó lentamente con la cabeza. No, es legado, y no dejaré que una mentira lo lleve adelante. El carrete terminó abruptamente, saltando a la luz blanca. Me senté en silencio. No era solo un drama familiar. Era una revelación. La abuela había enterrado el pasado para proteger a alguien. Para protegerme a mí, tal vez. O a la verdad misma. La madre de Emily, su derecho a la herencia, se basaba en algo que no era real. Volví a reproducir el carrete, esta vez grabando con mi teléfono desde la pantalla. Necesitaba una copia de seguridad. Todo lo que ella me dejó, la llave, el mapa, la caja, nada de eso era basura. Era código. Piezas que solo yo debía encajar. Mientras Emily contaba su dinero, yo seguía un rastro entre las cenizas de algo mucho más antiguo, mucho más profundo. Y ni siquiera estaba cerca del final. La oficina del asesor financiero estaba escondida encima de una cafetería en un viejo edificio de ladrillo en el centro. Sin recepcionista, solo una campana que tintineó cuando abrí la puerta. David Colson, de unos 40 años, mangas arremangadas, de voz suave, me estrechó la mano como si lo hubiera hecho miles de veces antes. ¿Es usted el nieto?, preguntó, escaneando los documentos que había traído. ¿De Margaret Wren? Asentí. Él silbó bajo. Ella era muy astuta. La mayoría de los clientes establecen fideicomisos como estos para la protección fiscal o la planificación generacional. Este es diferente. Señaló los formularios notariados. Es hermético, irrevocable, financiado independientemente de su patrimonio. Me incliné hacia adelante. ¿Así que es real? Él me miró a los ojos. No solo es real, está completamente protegido. Nadie más de su familia puede tocarlo. Sin legalización de testamento, sin impugnaciones. Incluso lo estableció bajo un nombre fiduciario separado, algo que creó para la privacidad. Subió una pantalla en su monitor, tecleando números. A partir del último trimestre, está valorado en poco más de 3,1 millones. El número no me golpeó de golpe. Se cernió allí, flotando entre lo surrealista y lo absurdo.
Ha estado intacto desde que ella lo creó, continuó David. Ella dejó que creciera. A propósito, si quiere moverlo, reestructurarlo, retirarlo, es suyo para hacer con él lo que considere oportuno. Me recosté. La silla crujió debajo de mí. Sentí la garganta seca. Ella nunca me lo dijo, dije. Nadie me lo dijo. David esbozó una sonrisa socarrona. Algunas personas dicen más con el silencio de lo que otras hacen con discursos. De camino a mi coche, la ciudad parecía extraña. Mismas aceras, mismos escaparates, pero me sentía diferente. No rico, no poderoso, solo reconocido, visto. Yo no era una ocurrencia tardía. Yo no era el que recibió basura en una caja. La abuela no me había olvidado. Ella me había elegido, silenciosamente, deliberadamente. Y ahora, tenía una elección que tomar. No solo sobre el dinero, sino sobre qué hacer con la verdad que ella me había confiado encontrar. El almuerzo fue en casa de la tía Lidia. Techos altos, mesa de cristal, conversación tan forzada que rechinaba. Emily llegó tarde, con una blusa de seda y una sonrisa como un titular. Lo siento, cosas de la herencia, dijo, con voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran. Reuniones bancarias, charla de cartera, agotador. Se lanzó a un monólogo sobre sus planes para expandir el jardín, renovar el solarium, tal vez comprar algo en Charleston, si el mercado se mantiene blando. Revolví mi café y no dije nada. La observé flotar de pariente en pariente, disfrutando del brillo de su herencia, como si fuera una especie de unción divina. Ella hizo contacto visual conmigo una vez. Lo mantuvo el tiempo suficiente para sonreír de esa manera lateral que tenía, condescendiente pero educada. Ella todavía pensaba que yo no obtenía nada. Una caja de migajas de reliquia. Le devolví la sonrisa. No dije nada. De camino a casa, no encendí la radio. Solo conduje en silencio, con los árboles pasando rápidamente por el espejo retrovisor, como recuerdos que ya no necesitaba. De vuelta en el apartamento, saqué el sobresellado de la caja fuerte, el que estaba marcado como solo si entiendes, y lo abrí lenta, cuidadosamente, como si pudiera desmoronarse. Dentro había una carta, corta, escrita a mano. Sam, si has llegado hasta aquí, entonces sabes que no podía dejar todo como parecía. Cometí errores. Dejé que la gente me presionara. Tu tía, ella forzó mi mano con cosas de las que no estaba orgullosa. El testamento público no era mío. Pero esto sí lo es. Siempre viste lo que otros no veían. Es por eso que te lo dejé a ti. Lo leí 2 veces, luego lo volví a doblar, y lo coloqué sobre la mesa. El peso en mi pecho cambió. No más ligero, no más pesado, solo diferente. Ya no estaba enojado con Emily, ni siquiera amargado. Ella podría tener la casa, las joyas, las invitaciones al brunch. Lo que yo tenía era algo que ella no podía fingir ni ostentar, el verdadero legado. Y la verdad, enterrada durante años, finalmente estaba comenzando a salir a la superficie. Volví a los documentos. No había leído todo aún. Algunas cosas se sentían demasiado pesadas la primera vez. Pero esa noche, lo extendí todo sobre la mesa de mi cocina como piezas de un rompecabezas. Cartas, declaraciones, recibos, el diario, el mapa, el papeleo del fideicomiso, el carrete. Había perdido un sobre, metido dentro de la carpeta de Manila, debajo de los resguardos bancarios. Más delgado, sin etiqueta. Lo abrí. El papel estaba arrugado por haber estado doblado demasiado tiempo. La carta estaba escrita a máquina, pero la firma me golpeó como una bofetada. Marianne Ellis, la madre de Emily, mi tía, la única hija superviviente de mi abuela. No iba dirigido a nadie, pero el mensaje era claro. Margaret, si quieres que esto desaparezca, sabes lo que tienes que hacer. Tengo los documentos, la foto, y estoy preparada para hacerlos públicos. Emily merece lo que le viene, y si no puedes ver eso, ayudaré al mundo a verlo por ti. No dejaré que la borres. Sin calidez, sin vacilación, solo presión, amenaza sutilmente velada, disfrazada de deber familiar. Se me revolvió el estómago. Siempre había sabido que la tía Marian era fría, calculadora, educada solo cuando tenía público. Pero esto era manipulación directa. La foto que mencionó no estaba incluida, pero no necesitaba verla. La implicación era clara. La legitimidad de Emily, o quizás su derecho a la herencia Wren, siempre había estado en duda. Fuera lo que fuese, la abuela había cedido. Públicamente, le dio a Emily todo para evitar un escándalo. Pero, en privado, había construido un búnker y me había metido en él. Me recosté en mi silla, con los ojos cerrados. No se trataba de dinero. Nunca lo fue.
Se trataba de vergüenza. Reescribir la historia familiar para evitar el juicio, para evitar preguntas. Pero ahora la verdad tenía garras. Y yo la estaba sujetando por el cuello. Me reuní con el abogado de la herencia al día siguiente. Recomendado por David, el asesor financiero. Oficina en un antiguo edificio de molino. Paredes de ladrillo, estantes llenos de carpetas encuadernadas en cuero. Su nombre era Chloe Brent, joven pero aguda, con ojos que leían demasiado y no se perdían nada. Expuse los documentos como evidencia. Ella escaneó todo en silencio durante casi 20 minutos. Entonces, el fideicomiso está limpio, establecido fuera de la herencia, sin exposición a la legalización o impugnación. ¿Y el testamento?, pregunté. Ella exhaló lentamente. Más complicado. Si lo que estás sugiriendo es cierto, si tu tía coaccionó a tu abuela para que lo reescribiera, entonces sí, podría ser impugnado. Fraude. Influencia indebida. Pero probarlo requeriría algo más que una carta amenazante. Asentí. Tengo un rollo de película, dije. Me traje de ella y mi abuelo discutiendo. Es relevante. Chloe levantó una ceja. Eres minuciosa. No respondí. Ella se inclinó hacia adelante. ¿Quieres impugnar el testamento? Dudé. La pregunta había estado rondando en mi cabeza desde mi primer viaje a la cabaña. Ahora estaba sentada frente a mí, sólida e inevitable. Una parte de mí quiere hacerlo, dije. No por el dinero, solo para obligarlos a enfrentar lo que hicieron. ¿Y la otra parte? Sabe cómo esta familia maneja la vergüenza. Me fui sin tomar una decisión. Chloe dijo que tenía tiempo, que la evidencia era convincente, pero la elección era personal. Ella tenía razón. Esto no se trataba de reclamar lo perdido. Se trataba de decidir si la exposición valía la pena la consecuencia, si sacar la verdad a la luz era justicia, o solo más fuego. De camino a casa, tomé la ruta más larga. Ventanas abajo, viento frío. En un semáforo en rojo, me encontré mirando al cielo. Pensé en la abuela, en lo cuidadosamente que había ocultado la verdad, de los años que lo cargó sola. Tal vez ella no quería que yo luchara. Tal vez ella solo quería que yo lo supiera. Encontré el último sobre por accidente. Había movido la caja de cedro a la estantería en mi sala de estar. No pude obligarme a guardarla. No después de todo. Una noche, después de caminar durante 1 hora y servirme una bebida que en realidad no quería, la abrí de nuevo. Esta vez, retiré el forro. Escondido debajo de la base, sellado y amarillento en las esquinas, había un sobre dirigido simplemente a Sam, al final, sin florituras, sin fecha, solo su escritura a mano, firme y segura. Me senté y rompí el sello. Dentro había una sola hoja de papel de escribir, del mismo tipo que usaba para cartas de vacaciones y cheques de cumpleaños. Pero aquí no había ninguna cortesía. Solo la verdad. Sam siempre viste a través de la gente, a través del ruido, la actuación, los elogios. Creo que sabías que algo iba mal mucho antes que yo. Les di lo que querían para que dejaran de hacer preguntas, pero guardé lo que importaba para ti. No porque seas la mejor o la más brillante, aunque podría serlo, sino porque eres amable. Y la gente amable carga cosas. Ahora cargas con la verdad. Lo que hagas con ella depende de ti. He hecho las paces con mi parte. Tal vez tú puedas también. Todo lo que pido es que no dejes que muera en la oscuridad. Haz lo correcto, sea lo que sea que eso signifique para ti. Con amor siempre, abuela M. Lo leí una vez, y luego otra vez. No una orden, ni siquiera una solicitud, una confianza. Ella no me había dado venganza. Ella me había dado los hechos, la historia, el peso de ello. Y entonces ella había dejado la elección en mis propias manos. Doblé la carta con cuidado y la devolví a la caja. No sentí ninguna presión, sentí claridad. Ella no había puesto a prueba mi lealtad. Ella había puesto a prueba mi discernimiento. Y finalmente supe qué tenía que hacer. La invitación se envió como un correo electrónico silencioso, un pequeño homenaje para la abuela. Sin discursos, sin trajes, solo recuerdos. Se lo envié a todos. Nadie hizo preguntas. Asumieron que estaba sufriendo tarde, procesando lentamente. Nos reunimos en el centro comunitario donde ella solía organizar su club de lectura, el mismo que había donado todos los años hasta que Emily redirigió la herencia. No llevé flores. Solo un termo con café y una unidad USB en el bolsillo de mi chaqueta. El proyector ya estaba listo. Entraron poco a poco. La tía Marianne, luciendo frágil de negro de diseñador. El tío Roy y su corbata de 2 días. Emily de blanco, como si eso la hiciera parecer más suave. No sabía que estabas organizando algo, dijo. Podrías habérmelo dicho. Habría arruinado la sorpresa, respondí. Cuando todos tomaron asiento, atenué las luces y le di a reproducir.
La película parpadeó hasta cobrar vida. El carrete, la discusión, la voz de mi abuelo, aguda, la de mi abuela, inquebrantable, menciones del testamento, el chantaje. Ella ni siquiera está estática. No voy a dejar que ella se quede con todo. Observé la habitación más que la pantalla. Emily se quedó congelada. La mano de la tía Marianne apretó su bolso. El silencio posterior no fue apacible. Era pesado, como el momento antes de que una ventana se rompiera. ¿Qué se supone que es esto?, dijo finalmente Marianne, con la voz tensa. Es la verdad, dije de manera uniforme. La parte con la que la amenazaste. La parte que nunca dejó de llevar. Su silla rechinó detrás de ella. Nos tendiste una emboscada. No, dije. Solo dejé de proteger su versión. Abrió la boca de nuevo, pero no salió nada. No me alegré. No grité. Solo los miré a cada uno de ellos, tranquilo, sereno, y dejé que el carrete corriera una segunda vez. Cuando terminó, me fui. No para castigar. No para avergonzar. Solo para finalmente respirar un aire que no fuera de ellos. No demandé. Eso sorprendió a todos. Sobre todo a Chloe. Ella había preparado los documentos, perfilado el caso, me dijo que podíamos ganar, que la herencia de Emily fue construida sobre la coerción, que podíamos desmantelarlo en la corte, pero yo no quería su dinero. Yo no quería su legado. Yo quería construir algo nuevo. Así que, en cambio, usé el fideicomiso. Silenciosamente, deliberadamente, me reuní con un planificador urbano, luego con un director de fundación. Contraté a un pequeño equipo. En 3 meses, abrimos paso a un edificio en el centro, 2 pisos, grandes ventanas, luz natural. Cuando los reporteros preguntaron sobre la financiación, les di la verdad sin el escándalo. Un regalo de mi abuela Margaret Wren, quien creía en el bien silencioso. No a las demandas. No hay entrevistas. No hay necesidad de reivindicación. El centro abrió con poca fanfarria, pero asistencia constante. Talleres, tutorías, programas extraescolares, arte en las paredes, una biblioteca de préstamo abastecida con sus libros. La gente preguntó si lo nombré en honor a mí. No lo hice. Lo llamé la Casa Wren. En las semanas siguientes, Emily dejó de publicar fotos de galas. Su nombre desapareció de algunos comités benéficos. No de la noche a la mañana, pero notablemente. Su imagen, cuidadosamente curada, comenzó a deshilacharse. La voz se había corrido. No la historia completa, pero suficiente. La gente correcta vio la película. Se hicieron las preguntas correctas. La tía Marianne desapareció de la mayoría de los actos. Nadie lo llamó exilio. Simplemente dejaron de invitarla. El silencio no era venganza. Era seriedad. Eventualmente, las cosas caen donde deben caer. No los visité. No me acerqué. No fui cruel. Simplemente había terminado. Llovió el día que visité su tumba. No un aguacero. Lo justo para que el aire oliera limpio. El cementerio estaba tranquilo, escondido detrás de una iglesia a la que nunca asistió, pero siempre donó. Aparqué cuesta abajo y caminé sola por el camino de grava. Su piedra era simple. Margaret Wren, 1931-2022. Una vida vivida reflexivamente. Me quedé allí un rato con la caja de cedro ahora vacía en mis manos, el relicario, el diario, la llave, todo estaba ahora en un lugar seguro. La caja había cumplido su trabajo. Lo coloqué suavemente junto a la lápida, justo donde irían las flores. Tenía razón al confiar en mí, dije, sin esperar respuesta, sin necesitar una. El viento cambió. Me quedé allí un poco más. Luego me di la vuelta y me alejé, no apesadumbrado, no triunfante, solo más ligero. Visto. La historia ya no trataba de lo que no obtuve, trataba de lo que descubrí, lo que construí y lo que elegí llevar. La abuela me había dado la verdad, y yo hice que importara. 6 meses después, las puertas se abrieron. No con globos o confeti, solo una ceremonia de corte de cinta, un breve discurso de un concejal y café en vasos de papel. Así es como le habría gustado a ella. La Fundación Margaret Wren se encontraba en el borde del centro. Ladrillos reparados, ventanas altas y limpias, pisos de madera que ella habría insistido en que se mantuvieran desnudos, no enterrados bajo la alfombra. Caminé lentamente por los pasillos esa mañana, saludando a los voluntarios, estrechando la mano de los donantes. Pero, sobre todo, observé una niña ayudando a su hermano menor con los deberes, un anciano trazando con el dedo una lista de talleres comunitarios, una mujer colocando sillas para un grupo de apoyo a la crianza. Estas no eran personas que conocieran la historia. No del todo. No las cartas, las amenazas, la confianza, la película. No necesitaban hacerlo. Lo que importaba era lo que había surgido de ello.
No un caso judicial, no un reportaje, pero sí un lugar, un espacio donde algo roto había sido reconstruido en silencio. Cerca de la entrada había una pequeña placa de bronce. Yo no la había pedido. La Junta insistió. Decía, fundado por Sam Wren nieto y guardián de la verdad. La miré más tiempo del que pretendía. No había orgullo en ello, exactamente, solo confirmación. Como una carta sellada finalmente abierta, el significado de todo al descubierto. No había heredado ninguna fortuna. Había heredado una elección, y la tomé. No por venganza, no para alardear, sino para terminar una historia que había comenzado en silencio y terminado en algo permanente. Alguien me llamó por mi nombre, uno de los miembros de la Junta, preguntando si me gustaría decir unas palabras. Negué suavemente con la cabeza. Dejemos que el espacio hable, dije. Asintieron, sin presiones. Me aparté y observé cómo la sala se llenaba, silenciosamente viva con extraños cuyas vidas estaban siendo moldeadas por la labor. Afuera, el cielo estaba claro, frío, pero brillante. Deslicé mis manos en los bolsillos y caminé hacia la acera. No miré atrás. No necesitaba hacerlo. El edificio estaba detrás de mí. También lo estaba el pasado. Y ambos estaban por fin en buenas manos. Esta historia fue brutal, pero esta historia en el lado correcto es aún más demente.